La palabra del Señor que estamos hablando y compartiendo es sobre justicia, que nos permite a nosotros tener una vida efectiva de oración. Si nosotros no tenemos una revelación sobre justicia, nuestras oraciones son intimidadas y paradas antes que empecemos. Quiero animarte por lo que hizo Jesús y te ha hecho a ti. Tus oraciones pueden llegar a Dios como cualquier otra persona sobre la faz de la tierra. Muchas personas han tenido este concepto, aquella persona está cerca de Dios, ellos sí pueden llegar a su presencia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese concepto? Entonces, sus oraciones son escuchadas de ellos. ¿Qué está diciendo? Que ellos tienen una mejor cercanía con Dios que lo que tú tienes. ¿Qué es lo que nos da nuestra cercanía con Dios y nuestra posición? Jesús muriendo en la cruz, Él pagó por nuestros pecados, quitó nuestra culpa y lo que nos separaba. Eso es lo que nos da nuestro lugar y nuestra posición delante de Dios. Y tú tienes una buena posición con Dios, así como cualquiera la tiene en Cristo. Vayamos a Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es... yo dije que estaban familiarizados con esa escritura. Ahora veamos el verso 12. Entonces te vas a familiarizar con el verso 12, porque la palabra de Dios es viva es, y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Estás familiarizado con ella. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que vamos a dar cuenta. Sigamos. Por cuanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es un pasaje de oración. Jesús está a la diestra del Padre. Él nos ama. Él ha abierto el camino para nosotros. Él puede identificarse con todas nuestras debilidades. Él puede entenderlas. Aquí usa la palabra que Él puede compadecerse. Él se identificó. Él fue tentado, pero no pecó. En toda forma de pecado, como nosotros somos tentados. Y Él dice, por tanto, acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente. Vengan confiadamente al trono. ¿Para qué? Verso 16. Para alcanzar misericordia y ¿qué más? Y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, aquí está diciendo que las puertas del cielo están abiertas. No tenemos que pararnos en las puertas. Podemos ir todo el camino hasta el trono. No estamos allá afuera como los gentiles. Podemos entrar al lugar santísimo. Cada creyente tiene el mismo privilegio, así como el sumo sacerdote tenía en el Antiguo Testamento, con la excepción que no estamos viniendo a un tabernáculo terrenal, estamos yendo directamente al trono de Dios. ¿Cuánto tiempo te toma llegar ahí? Piensa en esto. Muchas personas, porque están tan orientados a sus emociones, tienen que sentir algo. Oh. Van dando vueltas, van con lamentos y quejas. Estemos aquí por una hora, clamemos, lloremos. Yo quiero decirte, si eso es como llegas al trono, entonces Jesús
no debió morir en la cruz, porque todas esas cosas podían haber abierto el camino. Pero cuando Jesús murió en la cruz, Él abrió y hizo lo suficiente para que tú puedas entrar al trono. Entonces creemos en el sacrificio y la sangre derramada de Jesús, y ha sido suficiente. Si no fue suficiente, entonces no podemos hacer nada. Pero sí ha sido suficiente. Era más que suficiente. Y dice, las puertas están abiertas, el trono está disponible. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino no por las obras de tu carne, no por las cosas religiosas. Hay ciertos lugares en el mundo que hay personas que tienen que ir de rodillas subiendo a una montaña para ganar aceptación delante de Dios. En otros lugares tienen que encender las suficientes velitas. Otros tienen que agarrar rosarios. Hay muchas maneras de que los esfuerzos humanos quieren hacer para ser aceptados hacia Dios. Pero las buenas noticias es que somos aceptos sobre la base de lo que Jesús ha hecho. Tu posición de rectitud es la posición de rectitud de Él. Y cuán justo es Jesús en relación a su Padre. Él es totalmente justo. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que ya ha ido allá, que traspasó los cielos. Él es aquel que nos dice, vengan, yo ya he pagado el precio, vengan al trono. Vayamos a Romanos 3, verso 10. Cuando yo primera vez escuché esto, tuve problemas. Si tú tienes algunos problemas, ten conciencia que yo también he tenido problemas. Y mis problemas eran sobre el concepto de ser justificado. No entendía eso, no lo comprendía. Pero tú y yo hemos sido hechos justos o justificados por fe en lo que Jesús hizo. Y vas a escuchar esto en varios temas que enseñamos, a lo que si hablamos de sanidad, de oración o familia. Y también tenemos un curso sobre justificación, porque es importante, sin ello muchas personas hacen cosas locas, tratando de ganar aceptación delante de Dios. Y ellos nunca sienten que sus oraciones son escuchadas y usan conocimiento sensorial y terminología de esa naturaleza. ¿Has sentido algo? ¿Ha pasado algo? ¿Nos habrá escuchado? Todo eso está basado en los sentidos. Pero si tú sabes que eres la justicia de Dios en Cristo, tú lo basas sobre la fe. Y lo que la palabra dice, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Muy bien. ¿Cuántos saben que no hay justo ni aun uno? De acuerdo acerca de la Biblia, aquí muchas personas paran. Y si paras ahí, nunca vas a creer que eres justo. Esto está siendo citado del Antiguo Testamento. Aquí empieza a listar todas las cosas malas que hace la gente impía. Y aquí pone cuán malo y cuán terrible es la gente. Veamos el verso 21. Pero, ¿qué quiere decir? Dice que hay un cambio. Esta es una conjunción. Todo esto anteriormente es verdad, cuán malvados, cuán impíos, cuán injustos son los injustos. Pero va a haber un cambio. Ahora aparece de la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia. Todo esto está bien. No podemos ser justos en nuestras propias fuerzas, pero se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, que está disponible. ¿Dónde está ahora? No es alguno de estos días o cuando llegues al cielo, pero ahora la justicia de Dios, aparte de la ley, se ha manifestado. Y por la ley y por los profetas.
En otras palabras, dice que la ley y los profetas estaban apuntando. Cada sacrificio animal, de animales, estaba apuntando. El tabernáculo estaba apuntando. Cuando esta justicia se manifiesta, la ley no podía traerla, los profetas no podían producirlas, pero la estaban prediciendo que iba a venir. Isaías hablaba muy a menudo acerca de la justicia de Dios. Entonces dice verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, tú recibes la justicia de Dios ¿cómo? Por la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Quiénes son todos? ¿Quiénes pueden recibir? Todos que hacen qué? Todos los que creen. Entonces, no es solamente a los judíos, es para todos los que creen en Él. Porque los judíos, ellos pensaban que tenían el privilegio, los únicos que podían recibir esta justicia. Pero dice que primero llegó sobre los judíos, pero ahora ya ha llegado a los gentiles, los que estaban fuera del pacto. Y va a ser basado en los que creen. Porque no hay diferencia. ¿No hay diferencia en qué? No hay diferencia entre el judío y el gentil. Hay dos clases de personas en este mundo acerca de esta manera de pensar. O eres judío en el pacto o estás fuera de él. O eres gentil. Porque no hay diferencia. Verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, hemos golpeado a la gente con esa escritura y no hemos citado el resto de los versos. Les dijimos, has pecado, has caído lejos de la gloria de Dios. Pero si leemos el pasaje, no está concentrándose en el pecado, sino en el don de la justicia. Y está explicado que no importa si eres judío o gentil, todos hemos pecado. Y cuando Jesús murió, pagó el pecado de toda la humanidad. Entonces, esta justicia que viene por fe está disponible para todos. Todos estábamos en el mismo barco. Si eres judío, también eras pecador. Y si eres gentil, ciertamente eras pecador. Pero aquí dice que el precio ha sido pagado. No hay diferencia, porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero verso 24, siendo justificados gratuitamente. ¿Qué quiere decir justificado? Declarado que no eres culpable, como si nunca hubieras pecado, como si nunca hubieras pecado. Es un juego de palabras aquí, obviamente en inglés. Si Cristo pagó por nuestros pecados, entonces es como si nunca hubieras pecado. Yo he borrado esa transgresión. Hemos sido justificados gratuitamente. No nos ha costado. ¿Pero qué le ha costado a Dios? A su Hijo. Y a Jesús le ha costado su sangre, su vida. Entonces, bien, es gratuito, pero no es barato. Hemos sido justificados, hemos sido declarados justos gratuitamente por su gracia. ¿Cómo esto sucedió? Por la pura bondad de Dios. Él tenía la habilidad y Él vio la necesidad y Él extendió su gracia. Y ha venido mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención significa ser comprado. Y para que retornemos al Señor, hemos sido redimidos. Entonces, por medio de la redención, por medio de la sangre, Primera Pedro dice que no hemos sido redimidos con plata ni oro, sino con la sangre preciosa de Jesús. Hemos sido raptados, pero Él pagó la redención y fuimos liberados totalmente. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ese es Jesucristo, como propiciación, que significa sacrificio por su sangre, por medio de la fe en su sangre. Vino para manifestar su justicia
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pasados pecados o pecados pasados. Antes que venga Jesús, venía la expiación, pero ahora Él ha removido, ha quitado los pecados. Yo he sido declarado, diga, yo he sido declarado no pecador, no, que no tengo culpa, como si nunca hubiera pecado. He sido dado el don de la justicia y lo recibo por fe. Ahora, ¿cuál es la palabra clave en el libro de Romanos? Justicia. ¿Cuál es el libro clave en el Nuevo Testamento? Romanos. ¿Cuál es la clave para entender toda la Biblia, el Nuevo Testamento? Si tú no entiendes justicia, no puedes entender Romanos. Si tú no puedes entender Romanos, no puedes entender el Nuevo Testamento. Si no entiendes eso, no entiendes toda la Biblia. El libro de Romanos pone todo este tema desde el principio hasta el final y nos da la doctrina de la caída, de la redención, de la redención de la justicia que ha sido perdida. Y nos explica, y la palabra clave ahí es justicia. Cuando tú regresas y lees el libro de Romanos, vas a encontrar esa palabra en todo el libro, desde el principio hasta el final. Ahora, quiero explicarte cosas que son muy importantes y te van a dar una perspectiva más amplia. ¿Cuándo construyeron los egipcios las pirámides? Y los mayas y los incas, ¿por qué sacrificaban a sus hijos y a sus hijas? ¿Y qué tal acerca de los samaritanos y los babilonios? ¿Por qué los asirios hicieron lo que hacían? ¿Qué acerca de los romanos? Cada civilización ha tenido un intento de mantenerse justos con su Dios y ganar una posición. Si ellos podían entenderlos, que tenían que hacer algo para matar a sus propios hijos y los sacrificaban ciertas cosas, ¿por qué entonces ahora las personas de los hindús ponen comida en sus estatuas que están en un templo? 300 millones de dioses falsos en India y les hacen ofrendas. ¿Qué están haciendo? Están tratando de tener una buena posición. Quieren ser justos para que la lluvia caiga a sus cosechas, para que tengan comidas, para que sean saludables, para que su mente no esté atormentada ni tengan enfermedades en sus cuerpos. Cuando tú ves esto, de repente tu mente dice, tendremos que responder a todo lo que el mundo está preguntando. Dios en Jesús nos ha hecho justos y Dios nos ayuda. Si lo recibimos a Él va a hacer que llueva sobre nuestras cosechas. Vamos a traer sanidad a nuestros cuerpos. Las cosas van a estar correctas en los matrimonios. Va a proveer para nuestras necesidades. Es un Dios que nos ama. No es algo de lo que tenemos que estar asustados. Es un Padre amoroso que quiere que sus hijos tengan compañerismo con Él cada día. Y Jesús lo hizo posible para que tengamos esa justicia, esa posición. Puedes venir hoy día delante de Dios ahora como si nunca hubieras pecado. Dios no se acuerda de tus pecados pasados. En 1 Pedro 3 dice que sus ojos están sobre los justos y sus oídos están abiertos sobre sus oraciones. Cuando tú tienes esa confianza, que tienes una buena posición delante, vienes confiadamente al trono de la gracia, no con arrogancia, no con orgullo. Te voy a dar un ejemplo. Un día estaba en mi oficina y estábamos trabajando sobre algunas construcciones que también lo hemos hecho, y tengo ciertos arquitectos y personal mío, y agarramos y abrimos los planos en el piso para que podamos verlos todos juntos. Y Juan, en ese tiempo, ahora tiene 18, pero en ese tiempo era un niño pequeño. Su hermano tiene 17 también ahora. Era un pequeño niño y abre la puerta de mi oficina
y es donde mis oficinas, es donde es la escuela. Y él me ve ahí sentado y él camina directo y pisa los planos y viene y un pequeño niño y me pide algo. No le molestó que había todas estas otras personas porque él tenía una buena posición con su padre y vino confiadamente a mi oficina con confianza y no lo iba yo a echar. Dios trató con mi corazón. Yo tengo una política de puertas abiertas con mis hijos, que vengan siempre. Y muchas personas han crecido con una imagen negativa de sus padres terrenales. Entonces tienen una imagen negativa del Padre Celestial. Pero quiero que tú sepas que el Padre Celestial tiene una política de puertas abiertas. Tú puedes venir directamente al trono y decir, Señor, mira lo que he hecho, mira cómo he fallado. Un día estábamos y vino un joven a nuestra iglesia. Nosotros éramos directores de jóvenes ahí cuando empezamos. Y este joven vino en la noche después del servicio y vino así. Estábamos ahí con otros hermanos y tú me puedes ayudar a ser salvo. Así, él vino directo. El servicio ya había acabado, lo guiamos al Señor y fue a otras iglesias, pero no le hablaron acerca de salvación. Él era un satanista y en la iglesia satanista, en esta ciudad, él estaba manejando y escuchó esta voz, para en esta iglesia. Entonces él entró, entonces lo empezamos a discipular. Quizás tenía 22, 23 años y tenía muchos problemas porque había estado involucrado en lo oculto, hizo cosas terribles. Los muebles se movían en su habitación, caían los cuadros y habían otros satanistas donde él trabajaba. Entonces, como él ya había querido romper con eso, tenía presión de estas personas y nos contó esto. Y yo empecé a sentirme tan culpable por todas las cosas que he hecho. Y nos estaba pidiendo y preguntando de esta situación. Y él dijo, yo empecé a recordar todo lo que hice y pensé y hablé las cosas que he hecho y le dije al Señor cuán arrepentido estaba. Oh, y le dije, Señor, me estoy tan arrepentido por esos pecados. Y escuché esa voz, ¿qué pecados? Y yo no sé qué significa. Y cuando llegó le dijimos, Jimmy, Dios te está hablando a ti. Esa no era la voz del diablo. Dios te está hablando a ti. Te has arrepentido de tus pecados. La Biblia dice, cuando te arrepientes, Él borra tus transgresiones. Y dice, no me acordaré más de vuestros pecados. Ustedes me están escuchando. Agradezcamos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De acuerdo a Apocalipsis 12:10, es el acusador de los hermanos. Si fuera el diablo, él te hubiera dicho, oh, este pecado y este otro, y eres tan sucio, y no pienses a ser justo, mira lo que eres. El diablo es el que te hace recuerdo de tus pecados. Si tú te has arrepentido, que el Espíritu Santo te va a convencer. ¿Cuál es la diferencia entre convicción que te lleva hacia la cruz para que tú recibas perdón y te escapes, y condenación te guía a tu fracaso y te mantiene en fracaso? Cuando tú recibes la revelación, entonces vienes al Señor y dices, Señor, viene a tu mente, yo tengo tanto acceso a ti como Billy Graham o Oral Roberts. Yo soy tu hijo. Tienes que desarrollar esa mentalidad que es el hijo favorito de Dios. Gracias por 3 de ustedes que lo han aceptado. ¿Quiénes más los van a aceptar? Oh, y voy a aceptar esto. Soy el hijo favorito de Dios. Ahora, para darte y decirte, Romanos está lleno de la palabra justicia. Y tú puedes ir a Romanos 4 y verso 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia a Abraham.
Capítulo 5:1, justificados pues por la fe, hemos justificado es que hemos sido declarados justos. ¿Qué produce la justicia? La justicia produce paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ya no somos más culpables. Veamos Romanos 5:17. 5:17. ¿Qué va a ser la justificación por ti o la justicia? Leamos desde el principio del verso. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. ¿Y qué va a ser? Y el don de la justicia. Vamos a reinar en vida. Vamos a tener victoria en esta vida. ¿Qué tienes que recibir para tener victoria en esta vida? La abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y la justicia viene por la gracia de Dios. Ahora veamos, tú puedes leer el capítulo 6 y 7. Vamos a Romanos 8:1. Estamos hablando acerca de la oración y cómo la justicia nos da confianza para entrar al trono. Lo que estamos haciendo es poner los fundamentos, que simplemente empezar a enseñarte los principios de oración, sino darte el fundamento, que la oración es un estilo de vida, porque hay un fundamento que es que tenemos justicia, hemos sido justificados y tenemos una buena posición con Dios y tengo acceso, no por lo que yo hice, sino por lo que Jesús hizo. Entonces yo puedo venir confiadamente al trono de la gracia y puedo recibir misericordia en el tiempo oportuno. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Si vienes delante del trono en representación de un amigo, puedes tener respuesta para tus amigos y para otros, y a eso se llama la oración intercesora. Y tú vienes en representación de otras personas y oras por ellos. Dice en Romanos 8:1, ahora pues, ¿qué cosa? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú has recibido el don de la justicia, no tienes ninguna condenación. ¿Qué produce la condenación? 4 cosas que produce: miedo, inferioridad, te sientes menos que otros, miedo, inferioridad. No eres lo que debería ser y produce intimidación dentro de ti y produce condenación, culpa en tu vida. Entonces, las personas se sienten intimidadas, se sienten culpables, condenadas, inferiores, se sienten temerosas. Y dice, no hay ninguna condenación y no hay ningún temor. Puedes hacer todo lo que Él te ha asignado a hacer. Tú y Dios ya están en un mismo lado. Si Dios es por nosotros, ¿quién puede contra nosotros? ¿Está bien? Si Dios quiero darte esta ilustración. Yo vivía en Arkansas cuando era niño y vivía en una calle casas que estaban construidas uno al lado del otro después de la Segunda Guerra Mundial y eran construidas unas al lado de la otra. Y en cada casa había niños. Y en toda esa calle, en toda esa cuadra, había como 100 niños. Y era una experiencia salvaje estar ahí. Y ahora me pongo a pensar en los vecindarios y solamente en los complejos de departamentos tenemos tantos niños. Y había un niño muy malo cuando yo tenía 6 y 7 años y me trató muy mal. Y mis 2 hermanos, Jack y Charles,
Él tenía 8 y 9, eran un poco mayores que mí. Y este muchacho fue muy malo conmigo. Y era un muchacho pervertido. Y yo le conté eso a mi papá. Y mi papá dijo, Jack, Charles, salgan con los bates de béisbol y vayan, persíganlo. Mi papá trataba las cosas de una manera diferente. Y yo puedo acordarme, caminando por esa calle, y yo tenía 6 o 7 años, nos trasladamos, y Jack es en un lado y mi otro hermano al otro lado, y estábamos caminando por la calle, y vamos a arreglar este asunto. Y él se arrepintió y nos pidió perdón. Él cambió, pero de repente mi miedo, mi inferioridad, mi intimidación, todo eso cambió. Porque yo tenía a alguien más grande y tenían armas que podían quitarlo del camino. Y si tú estabas ahí cobarde e inferior, de repente recibes una revelación de justicia y empieces a caminar por la calle con una nueva actitud. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y no tiene nada que ver con que tú te exaltas a ti mismo. Tú solo no eres nada, pero tienes alguien muy grande que está a tu lado y él te ha aceptado y él se ha conectado contigo. Y cuando tú enfrentas cosas, no eres tú solo quien las enfrentas. Amén. ¿Por qué David tenía ese gran espíritu de fe y Saúl no lo tenía? Saúl era grande, era más alto de hombros a cabezas, era el más grande guerrero de Israel, pero estaba con temor delante de Goliat. Pero David, por el otro lado, era un joven, un muchacho con una onda, pero él había meditado en Dios, había meditado en los sacrificios que habían sido hechos. Y como Abraham, se le reconocía como justicia, se le imputaba justicia. Cuando Jesucristo fue levantado de los muertos, cada uno, desde Noé y todos los que confiaron en los sacrificios, recibieron su justificación. Aquí les voy a llevar un poquito a un viaje. Cuando se acuerdan, ¿cuántos de ustedes se acuerdan y dicen en el Evangelio que cuando Jesús resucitó, varios santos resucitaron y caminaron en las calles de Jerusalén? Cuando Jesús fue levantado de los muertos, Efesios dice, llevó la cautividad cautiva, y todo ese grupo que estaba en el seno de Abraham fueron transferidos desde el seno de Abraham hasta el cielo en ese momento, y Jesús fue con ellos. Y David tenía, esto es un viejecito, a él se le reconoció la justicia, porque él sabía que Dios estaba de su lado. Cuando él hablaba, era como si Dios le hablaba a Goliat. Cuando tú ves un problema en relación a ti, dice, oh, yo nunca lo podré lograr. Así era Saúl. Él miró a Goliat y dijo, es muy grande para pelear con él. Y David vio a Goliat y dijo, es muy grande para que yo le falle. Entonces, porque él vio cuán grande era su Dios, él no lo vio en relación a sí mismo, sino lo vio en relación a Dios. Todos están escuchando esto. Entonces, eso es lo que la justicia hace. Puedes decir, oh Dios, haz algo, ¿me estás escuchando? No, de repente caminas y dices calmadamente, Padre, yo te doy gracias porque traes sanidad en este lugar, gracias. Cuando tú estás en buena posición con alguien, no necesitas gatear sobre tus rodillas. No necesitas encender 99 velas. Pero Jesús dio su sangre en la cruz. Hay poder en la sangre. Eso es por eso que Pablo dice, yo predico a Cristo crucificado. Este es el mensaje de la cruz. No que nos quedamos en la cruz, sino que recibimos lo que la cruz hizo por nosotros y a través de la cruz tenemos victoria. ¿Me entienden? Puedes orar con toda confianza. Ahora, quiero desafiarles
para empezar vuestros días con un tiempo de oración concentrada. Hemos hablado acerca de la oración 24/7, que estamos en constante comunión con el Señor y tenemos el espíritu de oración dentro de nosotros. Pero yo quiero que pienses en el tiempo que tú vas a separar sin hacer nada más. En otras palabras, yo puedo estar en comunión siempre con Dios cuando estoy hablando o manejando o predicando. Dios me habla. O aquí compartiendo con ustedes. Pero hay algo cuando yo separo un tiempo especial y no tengo otra distracción y me concentro. Vamos a Marcos 1:34. Este es el desayuno de los campeones. 1:35. Y tengo un libro, El desayuno de los campeones. ¿Quiénes de ustedes tienen ese pequeño libro? Si no lo tienen, pasen por la librería. Tenemos monitores aquí. Uno de nuestros monitores aquí. Díganles a los de la librería que vamos a dar a todos los alumnos aquí y vamos a ver si hay lo suficiente. Si no, vamos a proveerle. Marcos 1:35. 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Ahí qué hacía? Oraba. Entonces, Jesús constantemente hablaba con su Padre, pero aquí vemos algo que es diferente. Él se fue a un lugar desierto. Yo he predicado una serie en este verano. Son 4 enseñanzas para tener este tiempo en la mañana. Aquí empieza todo en 1:35, Marcos. Mira tú, Él es el Hijo del Dios viviente. Él tiene el Espíritu sin medida. Él es la sabiduría personificada. Él es la palabra en la carne. Y Él va levantando temprano y va a orar. Y habla a tu vecino y dile: tú tienes que levantarte temprano y orar. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo? Si Jesús lo necesitaba y nos ha puesto el ejemplo, entonces todo lo que Él hizo nos mostraba cómo vivir temprano en la mañana. Entonces, mira lo que hizo la noche anterior. Tuvo un día muy ocupado y muy tarde en la noche están orando por los enfermos y echando demonios. Él no tenía un día fácil. Es fácil acostarse temprano y levantarse temprano, pero ese era un día ocupado y se levantó temprano y hablaba con su Padre. ¿Qué eran los 40 días antes de empezar su ministerio? Los 40 días en el desierto. Era un tiempo de comunión, de preparación y pararse en contra de las tentaciones del diablo. Él estaba ahí solo en oración. Y la batalla era una, pero él vino victorioso, hablando la palabra de Dios. Escrito está. ¿Has pensado alguna vez en esto? Que por 40 días el Padre lo preparó para cada tentación que iba a enfrentar. Por 40 días, él fue a la escuela con su Padre. Esto es lo que Satanás te va a decir y esto es lo que tú vas a decir y vas a tener la victoria. Entonces, cuando sucedió no había ningún titubeo, Él lo hizo inmediatamente. Si tú pasas tiempo en oración, ¿qué va a hacer Dios contigo? Dios te va a preparar para cada tentación que vas a enfrentar. Entonces, las personas enfrentan tentaciones y no están preparados, están ciegos, son golpeados porque no han tenido ese tiempo a solas con el Señor, ese tiempo de buscar a Dios y alistarse. Hay otro lado de esto. Hay oportunidades que Dios tiene para ti, cosas que Él quiere que tú hagas, pero cuando tú te levantas y empiezas a caminar en tu día y cumples tu horario y haces lo que otras personas quieren que tú hagas y haces lo que está en tu calendario, lo que está en el sistema, y puedes perderte la oportunidad que Dios está tratando de darte porque no las ves, no estabas preparada para ella.
Pero cuando tú te levantas y dices, Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy día? Hay cosas que quizás Él ya te ha dirigido a hacer. En otras palabras, no quieres que le digas, Señor, ¿quieres que me ponga mis calcetines? ¿O solo el derecho o solo el izquierdo? Hay cosas por las cuales no tienes que orar. Si Él te dice que vengas al instituto bíblico, tú tienes que venir aquí. No tienes que orar por eso. Hay cosas que el Señor ha orado y ha dicho en la Escritura, no le tenemos que preguntar, como Moisés. Yo quiero que tú saques a los israelitas de Egipto. Y no le tenía que preguntar cada día si era su voluntad. Pero en el tiempo esto, ¿qué quieres que yo haga en este lugar? Tú quieres que esté ahí. ¿Para qué quieres que me prepara? Entonces estamos buscando dirección. Tú sabes que tú puedes venir en esta fila, aquí, en esta construcción del Instituto Bíblico. Y tú puedes dar una vuelta y acabar en Washington, D.C. y otra vuelta y acabar en Los Ángeles, en la otra costa. Tú puedes ir de aquí costa a costa y acabar 3,000 millas más lejos de tu destino por una decisión mala. ¿Por qué necesitamos levantarnos en oración en la mañana? Cuando tú llegues a Washington, no es el momento para preguntar por direcciones. Cuando tú ves las luces de Los Ángeles, oh, ¿por qué me torcí ahí en el Instituto Bíblico? El lugar para pedir direcciones es al principio. Entonces, haz así con tu día. Es magnífico si al final de tu día decir gracias, Señor, por lo que hiciste y cómo me liberaste. Y es bueno reflexionar en todo lo que Él te ha enseñado. Pero hay un solo momento que es el empiezo de todo, es el principio. Si tú empiezas tu día y empiezas tu clase, empiezas tu matrimonio, si tú empiezas todas estas cosas con oración, pidiendo dirección, Proverbios 3, 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu entendimiento y reconócelo en todos tus caminos. Y dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Yo te he dicho hace un momento, cuando yo comencé a ser cristiano a los 18 años, el Espíritu del Señor me habló, o quizás alguien me dijo, pero yo acababa en el garaje atrás. Había un camino, había unas gradas ahí detrás de la casa, y ahí me sentaba a leer la Biblia y a orar por las cosas que iba a enfrentar ese día. Ese mismo otoño estaba jugando fútbol en una universidad y habían muchas malas cosas que ocurrían ahí en los dormitorios. Si yo no me hubiera salvado, mi vida hubiera sido destruida. Pero me hubiera levantado ahí y me levantaba y oraba. Y yo tenía que estar en mi trabajo a las 7 en los pozos petrolíferos. Entonces yo me levantaba como a las 5:30 de la mañana, y teníamos una dama en nuestra iglesia que tenía 6 o 7 hijos. Ella estaba de pie a las 4:30 de la mañana, preparando almuerzo para toda su familia y teniendo su tiempo de oración. Entonces, lo que tú vas a encontrar cuando te levantas temprano a orar es que el tiempo que te vas a la cama, te vas a ir más temprano a acostar, pero no vas a planificar en ello, pero tu cuerpo mismo se va a empezar allá a caer. ¿Está bien? Uno va a afectar el otro. Y cuando la gente se queda hasta tarde en la noche, es difícil levantarse a orar temprano. Ellos se levantan y dicen, tengo 15 minutos para ir ahí. Y empiezan a correr. Y aquí estoy. Sí, estás aquí, está bien. ¿Cuántos de ustedes saben que puede estar ahí, pero estar ausente? ¿Cuántos de ustedes están aquí? No están allá, están aquí.
Estoy pensando en esta historia de esta mujer. Salió con sus pantuflas y su salto de cama y tiene sus ruleros ahí. Y ella escuchó el camión basurero. Y ella se dio cuenta que no había sacado la basura y empieza a correr detrás del basurero para alcanzarlo. ¡Hey! ¿Puedes tener esto más? Sí, ven, salta tú aquí. El hermano Copeland contó esa historia. De cualquier manera, el tema aquí es, levántate al principio del día y prepárate. Y Jesús le dijo en Mateo 26, no pudieron velar una hora. Y dijo, digan una hora. Si no pueden empezar con una hora, empieza con 15, 45, una hora. Un tiempo, adora, ora, confiesa, medita, alaba, lee la palabra y haz lo que el Señor te dice. Ora en el entendimiento, ora en el espíritu, ora la oración del Señor. Y puedes hacer muchas adoración, súplica. El campeón de el desayuno de los campeones. Yo quiero llamarlos a ustedes como estudiantes que empiecen su día con oración. Van a tener más ventajas si están ahí cada día. Si van al camino correcto, van a tener la dirección correcta. No van a acabar su vida y decir, ¿cómo he acabado aquí? ¿Qué ha pasado todos estos años? Yo tengo un compañero de curso en colegio, en la escuela. Cuando yo era pequeño, su familia era la más rica. Ella tenía una casa enorme. Yo me acuerdo que pasaba la noche en su casa algunas noches. Empezábamos a caminar ahí por los pasillos de su casa y no acababan hasta que llegábamos a su habitación. Oh, grandes habitaciones y salones en esa comunidad. Y ese joven nunca se salvó, nunca le dio su vida. Yo tuve ese cambio de vida. Yo no vengo de una familia rica, pero yo agradezco de dónde vengo. Pero lo más importante, agradezco que encontré a Jesús. Y lo vi en una reunión de familia. Y lo vi muy amargado, porque sus padres ambos eran alcohólicos. Y él estaba tan amargado de lo que pasó, se divorciaron. Entonces, yo recibí una carta de uno de mis compañeros y cómo este joven, bueno, es joven todavía, este joven le escribió, se está trasladado de esa ciudad, nunca se casó y, y él dice, es un guardia de seguridad ahora. Y dice, estoy tan cansado de llegar a mi departamento solo. Y nosotros reflexionamos con mi esposa y le habíamos testificado. Y él podía haber recibido la sabiduría de Dios estos últimos 50 años de su vida. Podía haber sido más diferente hace 20 o 30 años. Si hubiera tomado la decisión, estás ahí. Tú has recibido a Cristo, has tomado la decisión correcta, pero es una decisión día a día para hacer lo correcto, para casarte con la persona correcta. ¿Cuántos son solteros? Y si Dios te está guiando a casar, ¿cuántos de ustedes están siendo guiados a casarse? ¿A pocos de ustedes son lo suficientemente honestos para admitirlo? Pero hay un lugar para ministerio, hay un lugar que el Señor te ha asignado. ¿Cómo vas a llegar ahí? Dios te va a guiar en oración. Lo que estoy haciendo ahora, la primera cosa que pasó es cuando Dios me habló en esa cancha de fútbol. Y yo he visto millones de personas y ellos miran al final de sus vidas y no hay nada que puedan llevar a la eternidad. Tú puedes tomar la decisión de vivir tu vida conmigo o terminar tu vida y puedes mirar cosas
O puedes mirar a las personas que tu vida han tocado. Yo he escuchado del Señor. Yo empecé a orar en las noches, en esos campos de petróleo. Y Dios me empezó a guiarme. Párense, vamos a orar. 2 cosas hemos orado, hemos cumplido. Una es justicia y la otra es empezando nuestro día en oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro. Que cada persona aquí tenga una revelación de justicia. Así, mientras estamos en oración, ¿cuántos de ustedes pueden decir, yo no he tenido un entendimiento de justicia, pero hoy día estoy listo para creer que Jesús me ha hecho justo? Si eres tú, levanta tu mano. A verme, nunca habíamos entendido esto, pero hoy día lo has entendido. Yo te voy a entendido y vas a verlo en el libro de Romanos, en cada página. ¿Qué necesitas hacer para convertirte en justo? Romanos 10, 9 y 10. Que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Él es el Señor, tú eres salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Vamos a declarémoslo. Padre Celestial, gracias por dar a Jesús para que pague por mis pecados. Jesús, yo te recibo y recibo tu sangre limpiadora, el don de la justicia. Me arrepiento y me vuelvo totalmente a ti. Desde este día en adelante, tú eres mi Señor y Salvador. Gracias por limpiar mis transgresiones y quitando la conciencia de pecado de mí. Yo decido ser creyente y no un incrédulo. Gritemos al Señor.